Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria. Qué gusto reencontrarnos nuevamente en nuestro programa Aprendo en casa. ¿Estamos listos y listas para continuar con nuestra aventura matemática? ¡Excelente! Nunca perdamos nuestra alegría e ilusión para seguir aprendiendo, porque juntos saldremos adelante. En el mundo y en nuestro país aún no se encuentra la cura para el COVID-19. Es por ello que los especialistas en la salud nos recomiendan quedarnos en casa para no contagiarnos y seguir las medidas de seguridad, como el lavado de manos con agua y jabón como mínimo por 20 segundos, toser o estornudar cubriéndonos la boca con el codo, usar mascarillas, entre otros, para lo cual debemos organizarnos en familia y emplear adecuadamente los recursos que tenemos, con la finalidad de generar mejores condiciones de salud y bienestar. Es por ello que el día de hoy aprenderemos a recopilar información sobre las medidas de salud y salubridad de nuestra familia y comunidad, así como de los recursos que disponemos que contribuyan al cuidado de la salud de todos, mediante el reconocimiento de los tipos de variables para procesarlos e interpretarlos. Para lo cual, responderemos algunas interrogantes que nos permitan recordar nuestros saberes sobre las variables cualitativas y cuantitativas, para organizarlas y facilitar su interpretación. Luego, reconoceremos los recursos que dispone nuestra familia y comunidad, orientados al cuidado de la salud y del ambiente, dialogando con nuestra familia. Seguidamente, analizaremos la organización de una comunidad de Huancavelica sobre las acciones para el cuidado de la salud, aprovechando sus recursos y organización comunal. Finalmente, se plantearán desafíos con la finalidad de aplicar lo aprendido en tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. Muy bien, iniciemos con las interrogantes. Atentos y atentas. No se olviden de tomar nota. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se presentan en tu comunidad? Nuevamente, ¿cuáles son las principales enfermedades que se presentan en tu comunidad? ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta tu familia y comunidad para enfrentar y atender la salud de la población? Nuevamente, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta tu familia y comunidad para enfrentar y atender la salud de la población? ¿Qué recuerdas sobre las variables estadísticas y qué tipos existen? Nuevamente, ¿qué recuerdas sobre las variables estadísticas y qué tipos existen? ¿Cuáles son las medidas de posición que conoces? Nuevamente, ¿cuáles son las medidas de posición que conoces? ¿Terminaron? ¿Tienen dudas con sus respuestas? No te preocupes, ahora los revisamos. Recordemos la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se presentan en tu comunidad? Vamos a revisar las respuestas de Andrés, que vive en la comunidad de Santa Mercedes de la región Loreto. Andrés dijo: las principales enfermedades que más afectan a mi comunidad son el dengue, la malaria, la gripe, el paludismo y ahora estamos preocupados por el coronavirus.
la respuesta de Andrés para la segunda pregunta, que se refiere a los recursos que cuenta la familia y comunidad para atender la salud de la población. Y Andrés dijo: en mi comunidad tenemos el centro de salud, las autoridades comunales encabezadas por el cacique, embarcaciones de la comunidad, motor generador de energía eléctrica para la comunidad, tanque de agua, entre otros. Muy bien, interesante, ¿verdad? Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué recuerdas sobre las variables estadísticas y qué tipo de variables conoces? Recordemos brevemente. En términos sencillos, podemos decir que una variable estadística es una característica de la población que podemos investigar y que puede tomar diferentes valores. Por ejemplo, podemos investigar sobre las medidas de salud implementadas en la comunidad, las preferencias de los visitantes sobre las bebidas de mi comunidad, entre los cuales tenemos el masato de pijuayos, el masato de yucas, masato de maíz, refresco de aguaje, entre otros. El número de personas recuperadas del COVID-19 en nuestro país. Continuamos con la pregunta. ¿Qué tipos de variables conoces? Son dos, ¿los recordaste? Muy bien, las variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas se refieren a características o cualidades de una población que no pueden ser representados por números, los cuales se clasifican en variables cualitativas nominales y ordinales. Las variables cualitativas nominales son cualidades o características que no admiten un orden. Por ejemplo, las enfermedades que afectan a la comunidad de Santa Mercedes son la malaria, el dengue y la gripe. No hay un orden para afirmar qué enfermedad es primero, ¿verdad? Otro ejemplo, las redes sociales que utilizan tus amigos, WhatsApp, Facebook, Messenger, no podemos determinar cuál es primero, ¿cierto? Asimismo, tenemos las variables cualitativas ordinales. Estas variables sí admiten un orden. Por ejemplo, las medallas de la Copa América. Tenemos las medallas de oro, plata y bronce, las cuales están asociadas al primero, segundo y tercer puesto. Otro ejemplo, el grado de instrucción de las personas de la comunidad: superior, secundaria, primaria y sin instrucción. Como podemos observar, sí se considera un orden en estos casos. Asimismo, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan con números y se pueden realizar operaciones con ellas. Por ejemplo, la talla de los estudiantes del cuarto grado, el número de autoridades de la comunidad, entre otros. Además, se clasifican en variables cuantitativas continuas y discretas. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que se pueden representar por un número limitado de valores. Ejemplo, el número de autoridades de las comunidades. Algunas tienen 4 autoridades, otras 5, 6, etc. Otro ejemplo, el número de hermanos que tienen tus amigos del colegio. Algunos tendrán 1, otros 4, 2, etc. Como podemos observar, en ambos ejemplos los elementos son limitados, por lo mismo los podemos contar. Tenemos las variables cuantitativas continuas. Son aquellas que toman un número infinito de valores. Por ejemplo, el tiempo que dura viajar de Santa Mercedes al estrecho de Putumayo,
Algunos viajarán en 8 horas 24 minutos 32 segundos. Otros en 8 horas 37 minutos y 58 segundos. Otros en 9 horas 35 minutos y 12 segundos. Como podemos observar, hay muchos valores que podemos registrar, dependiendo de las condiciones del viaje. ¿Recordaron? ¡Excelente! Sigamos adelante. Analicemos la siguiente situación. Presta atención y no te olvides de tomar nota. En una comunidad de la región Huancavelica, nos reservaremos el nombre. Se cuenta con programas sociales y organizaciones que promueven la conservación de la salud y la mejora de las condiciones de salubridad en las familias, brindando orientación para la implementación de las viviendas saludables, que comprende cocinas mejoradas, letrinas saludables, instalación de biohuertos, refrigeradora, espacios de estudio, agua clorada, entre otros. Roberto, estudiante del 4º grado, dialoga con su hermano mayor, quien es el agente comunitario de la comunidad, y le ha comentado lo siguiente. En la comunidad tenemos muchos programas que nos ayudan a cuidar nuestra salud, pero algunas familias no se comprometen. Y recorriendo los 5 barrios que tiene el pueblo, he podido observar a las familias que conservan y mejoran adecuadamente sus cocinas. Por ejemplo, en el barrio Esperanza tenemos a 12 familias. En el barrio Miraflores tenemos a 20 familias. En el barrio Grau, 16 familias. En el barrio Duraznuyok, 13 familias. Y en el barrio Aurora, 19 familias. Según la información proporcionada por el hermano de Roberto, respondamos las siguientes interrogantes. ¿A qué tipo de variable estadística corresponde la información sobre las cocinas mejoradas y por qué? Nuevamente, ¿a qué tipo de variable estadística corresponde la información sobre las cocinas mejoradas y por qué? ¿De qué manera podemos organizar los datos? ¿Y cómo podemos interpretar los datos empleando los cuartiles? Nuevamente, ¿de qué manera podemos organizar los datos? ¿Y cómo podemos interpretar los datos empleando los cuartiles? Veamos cómo nos fue con la primera pregunta. Presta atención. Para responder, recordemos. El problema trata sobre el número de familias que conservan sus cocinas mejoradas. Información recogida de los 5 barrios del pueblo. Como podemos observar, los datos corresponden a una variable cuantitativa, ¿correcto? ¡Claro que sí! Porque analizaremos el número de familias que conservan sus cocinas mejoradas. Además, podemos afirmar que es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque el número de familias es limitado y las podemos contar. ¡Excelente! Continuamos con la segunda pregunta. ¿De qué manera podemos organizar los datos? ¿Y cómo podemos interpretar los datos empleando los cuartiles? Los datos proporcionados por el hermano de Roberto son los 5 barrios y el número de familias por cada uno. ¿Lo recuerdan? En primer lugar, te sugerimos ordenar los barrios según el número de familias visitadas, de menor a mayor. Estos datos los organizamos en una tabla de frecuencias para datos agrupados, porque las familias están agrupados por barrios.